poco de lejos. Es solo porque hablo muy bajo. Acuérdame de hablar Ya, fuerte. te digo. Ahí empecé a grabar igual. Em, ya, dale. Vamos a partir entonces. Van a ir apareciendo las preguntas en la pantalla y tienen que responderlas, ¿ya? Entonces, los SVM y árboles de decisión son ejemplos de aprendizaje supervisado, verdadero o falso. Respondan. Les quedan 20 segundos. Quedan 4. Faltan 2 que respondan. Así que están 1. Falta una persona que responda. Y es verdadero. Ya, la Y siguiente. Va ganando CM, no sé quién será. en general, ¿si conocen algún caso de, o sea, qué caso de aprendizaje Espérate, no no. supervisado? Espérate, es que ya empezó la segunda pregunta. Sí, no, ¿En pero qué set de datos se optimizan los hiperparámetros? está Test, fácil igual. validación. No sé. Dele. En este curso, en general, se ve solo aprendizaje supervisado. Que al final, el aprendizaje supervisado es cuando tenéis las labels, tenéis las etiquetas y tenéis que ir comparando con tu matriz X, que es como según las características. Y el Ya, validación. 12 personas aceptaron. Ya, Este es el de alguien que validación. puso training, ¿quiere decir como por qué pensó que era training? ¿O cuál fue la confusión? Aunque claro, podría estar, al final, recordemos que el set de datos de training valga la redundancia, para entrenar el set de datos, y nosotros a través del set de validación, que de hecho es lo que van a hacer en la tarea, eh, tienen que ir testeando como qué hiperparámetros son más convenientes. Por ejemplo, en los árboles de decisión, eh, podemos tener el método Gini o la entropía como, ¿qué dicen acá? Claro, podemos tener el método Gini o entropía como criterio para optimizar el árbol, ¿sí? Entonces, eso en ciertos contextos puede que sea mejor la entropía, puede que sea el Gini. También, por ejemplo, podemos tener la profundidad del árbol. Todo eso se va validando en el set de validación, valga la redundancia. Y por eso mismo se extrae como una parte también para poder testear los hiperparámetros. Pero claro, en estricto rigor se podría decir que cuando nosotros hacemos fit, que en el training, ahí es cuando corre el modelo. Entonces quizás por ahí fue la confusión de las 6 personas, ¿no? Una duda, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia de hiperparámetros y parámetros normales? Hiperparámetro es como una forma de decir a los parámetros del modelo nomás, ¿sí? Como que no, yo creo que al final depende del contexto en que lo usís nomás. Pero hiperparámetro es como Ah, los parámetros que no dependen directamente de los datos, sino que del modelo, como el método que hay que usar, la profundidad del árbol, el número, por ejemplo, en un random forest podéis tener el número de árboles que vais a usar. Todos esos son hiperparámetros. ya, perfecto, gracias. Vale, perfecto. Ya, seguimos. Dale, Javi. Va ganando Tommy. Buena. Otro verdadero es falso. En árboles de decisión, los no hojas representan los resultados de la clasificación. ¿Verdadero o falso? Tan rápidos para responder. Sí. Ya, No te escucháis, Javi. falta una persona que responda. Creo que en todas está respondiendo. Ah, no, ahí sí respondí. Bueno, Ya, es verdadero. Los sí. no hojas representan los resultados de la clasificación. Sí. Y eso al final, qué tan profundas sean las hojas va determinado por el parámetro, el hiperparámetro que nosotros le otorguemos a nuestro clasificador. Pero al final va a llegar un punto en que cortáis y ese va a ser tu resultado, la hoja. Vayan comentando por si acaso si tienen preguntas. Al final esto es para repasar la materia.
Así que coméntenos. Yo tomé primero, pero la Yadri está cerquita. A ver, voy a ver quiénes son. ¿Cómo se relacionan los árboles de decisión con los random forest? Ahora tienen que escribir. ¿Cuál es la relación? Esta es pregunta abierta, claro. Hay 6 respuestas. Si alguien quiere comentar antes, no está seguro, puede comentarlo. Por si acaso. Tiene que ser una palabra corta porque yo voy a escribir una respuesta más larga y No, puede no ser respuesta larga. Creo, ¿cierto, Javi? Ah, hay máximo de letras. Son como 20 máximo de caracteres letras. máximo. Bueno, entonces tienen que decirlo cortito. Veamos la respuesta. Era cortito. Quedan 4 segundos para verlo. Y casi alcanzaron todos. Y claro. Buena. La respuesta es, creo que la mayoría acertó, Sí, están es que súper. el random forest son muchos árboles, Sí, un conjunto de árboles. perfecto. Ya. ¿Cómo afecta la profundidad del árbol al desempeño de un árbol de decisión? También es una respuesta corta. Para comentar. Si no le alcanza toda la respuesta, igual comenten por voz Sí. o por chat. Está innovador este método, nunca lo había hecho. ¿El Kahoot te referí? No que se pueda escribir en el Kahoot. Ah, bueno. Sí, para ver qué tal se explain. 9 respuestas, vamos bien. Estamos a punto. 5. Ya un poquito, sí. Ya, parece ya están. Ah, no, hay una más. Entonces la respuesta es, Javi. Mucho, profundidad malo. Está bien variado, Sí, está variado. pero la profundidad del árbol tiende a mejorar el desempeño. Sin embargo, a cierta profundidad ocurre overfitting, que es lo que algunos Claro. mencionaron. Al final, acordémonos que en el árbol, cuando vamos bajando en profundidad, bueno, si es que estamos midiendo la entropía, vamos disminuyendo la entropía del desorden. Y si es que estamos midiendo el método Gini, vamos aumentando la desigualdad. Corrígeme si no, Javi. Cuando vamos con el método Gini, perdón, disminuyendo la desigualdad. O sea, vamos separando cada vez más las Claro. clases. Eso es lo que vamos a Entonces, hacer. entre más abajo, más desiguales son. Entonces, claramente, entre más profundidad va a tender a ser mejor desempeño, pero puede que ese desempeño sea engañoso, o sea que esté sobreentrenando dentro de esos datos que le estoy dando de ejemplo, pero que si le doy otros datos, por ejemplo el de test o de validación, no resulta igual de bien porque está sobreentrenado para ese conjunto de datos. Esa era la respuesta que esperábamos, en otras palabras. Pero ahora anduvieron bien. Por ejemplo, veamos, determina el fitting, ya, depende de los atributos. Sí, claramente siempre depende de los atributos, pero mucha profundidad malo. No necesariamente, pero lo más probable es que sí, que ocurra overfitting. Más lento, sí, también es más lento. De hecho, en un random forest el número de estimadores y también la profundidad puede llegar a ser muy lento, que quizás ocurra ese problema en la tarea, porque la tarea son archivos bastante pesados, así que si es que se demora mucho en correr, no se preocupen. Y eso también va medido en parte por la profundidad y se ocupan un random forest por el número de estimadores. Y perfecto, sí, creo que anduvieron bien. Poquito larga la respuesta a la cantidad de caracteres. Sí, ¿cuánto le alcanza a poner? ¿20 caracteres? Traten de poner las palabras clave, claro.
Podrían haber puesto más profundo, más desempeño. Igual Ojo podían ahí, decir lo del overfitting por sí. voz. El que dice, el que dice más profundo, menos preciso, no, es al revés. O sea, la tendencia al menos es al revés. A menos que ya empiece el overfitting, claramente. Pero la tendencia inicial es al revés. No sé si se entiende como el punto de escala. Y dale con la siguiente. Ya, sigamos. ¿Qué mide el índice de Gini? Aquí, O ya lo dije. respuestas precisas. Cortito. Si esta es una pura palabra. A ver si están atentos. Vieron rápida la respuesta igual. Te estaban escuchando, parece. Sí. Y la vamos a cortar antes. Apuren los 4 que quedan, creo. 5. Cortémosla a los 10 segundos. Otra hora. Qué bien malo. No, esperemos. Que las otras 3 personas se iluminen. Queda un segundo. Ahí está. Veamos qué pusieron. Lo ¿Vimos? vimos. Yo tengo entendido que sí lo vieron. De hecho, yo vi el PPT. Y quizás me estoy equivocando. No lo hemos visto, ya probablemente no lo vieron. Bueno, el método. Tal vez lo vieron como ganancia de información. Sí. Bueno, llegamos a la mitad del PPT nomás. Ah, perfecto. Bueno, pero es muy parecido a la entropía, que ese sí o sí lo vieron, ¿cierto? Que es como el desorden. Pero Pero no supieron la respuesta. Oh, verdad, se me había olvidado. Bueno, omitan eso. El método Gini, ¿se acuerdan del índice Gini? El índice Gini que mide la desigualdad de los países, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo acá. ¿Sí? Acá estáis midiendo la desigualdad entre las distintas clases. Entonces, eso mide el índice Gini. Que, para que se acuerden, el índice Gini típico para medir la desigualdad de los países es como el mismo acá. De hecho, la misma fórmula que va a ir optimizando. ¿Qué pregunta? Una pregunta: ¿qué significan los colores de la respuesta? Son Nada. aleatorio. No significan nada, es para que se vea bonito nomás. Una pregunta. Dale. Entonces, ¿sirve como para medir la diferencia, como la diferencia entre los distintos niveles del árbol? La desigualdad. La Sí, desigualdad entre las clases. el contraste, sí. Como qué tan desiguales son una clase de otra. Qué tan distintas. Al final, Verdad, lo ordeno, acuérdense que buscamos atributos que nos discriminen las clases, como que las separen. Ya, buenísimo. Eso es lo que Pero, hace el... verdad, lo ordeno, pero ¿con clase a qué se refieren? Ponlo, ponte tú como si estáis en 2 nodos del árbol. Entonces vaya a tratar de minimizar, al separar un nodo, vaya a tratar de minimizar la diferencia de maximizar la diferencia entre los 2 nodos. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Cachai? Es como, bueno, con eso no refiero. ¿Cómo se asignan los puntajes de las preguntas escritas? Javi, ¿sabí? Las preguntas escritas no tienen No tienen, puntaje, ¿cierto? solo las de atrás. Estas son por amor. Ya, bien. Por buen arte. ¿Qué mide la Ah, entropía? Aunque Chris ya la sopló, pero... sí, dale 20 segundos, ya. El que estaba atento ya la va a saber al tiro. Y esta sí o sí la vieron, porque es la primera que ven. Estuve revisando el PPT y la vieron en profundidad. Se me pegó el 8 casco. Oh, personas que respondan. falla a veces. Pero retómalo, Sofi. Ya, a ver, Te esperamos. No, quedan 4 personas que responden. Dos.
Y estamos. A ver, supongo que acá están todos bien. Caos, diversidad. Hay varias formas de decirlo. Homogeneidad, desigualdad. Desigualdad no. Ahí, ojo, ese era el Gini. Desigualdad era el Gini. El resto sí. Es Pero como caos, desorden, desorden, sí. claro, al final mide como la uniformidad de la distribución. Sí, que tan uniforme o homogéneo son las clases. Parecían los datos que están dentro de las clases. O de las categorías. Dale al siguiente. ¿Qué me interesa tener en un árbol de decisión? Ganancia se refiere a ganancia de información, que alguien dijo que lo habían visto. Apreté mal. Pucha. ¿Cuál apretaste? Quizás estamos al revés. No, pero que no la diga todavía. Vamos a esperar la respuesta. No sé. Oh, suele pasar. Bueno, igual esto ya lo dijimos también, que entre más vayamos bajando dentro del árbol, se va disminuyendo la entropía. Igual apretaste bien. Buena, todos acertaron. Buena. Secos, entendieron muy bien. Y ahí, ¿quién es Bayer? Él va ganando. ¿Verdadero y falso? En Random Forest, producir muchos árboles distintos disminuye el overfitting. Están rápidos para responder igual. Sí. Ojo, acá estamos en Random Forest. Estamos en muchos árboles, no profundidad. Para los puntos. Ya creo que están todos, eran 18, ¿no? Si uno no sabe, mejor tirar el chiste. ¿Cómo no sabe? Tengo fe que sí. Igual la mayoría acertó, verdadero. Los que pusieron que no, ¿en qué se confundieron? Quizás se confundieron con el tema de la profundidad que mencionamos. El no saber. Porque claro, Vamos a ver. acuérdense que uno de los atributos ventajosos del Random Forest es que produce muchos árboles. Ah, y creo que después hay una pregunta justo de lo que iba a mencionar ahora, así que mejor no lo voy a mencionar, porque se viene ahora. Sí, por favor. Ya. Siguiente. ¿Para qué tipos de datos sirven los árboles de decisión? Ah, no, no era esta, pero si no. No, es como en 2 más 1. Faltan 3 personas. 2. Lo que no sé es si le pongo omitir, como que se cierra la pregunta. O... Sí se cierra, según yo. Como que termina el tiempo. Prueba, hay que probarlo tarde o temprano. Ya, bueno, sí. Mira, ojo Y sí, que, la correcta era... sí, con, con categóricas como que nos referimos a discretas, ¿cierto? Quizás es discreta versus continua. Al final, esa es como la diferenciación. Y de hecho, no, después lo vamos a ver. Así que eso tiene que Las ser continuas discretas. también se pueden discretizar, pero... Eso mismo, dijo, por intervalos. También en caso de que se tomen con continuas, también se podría aplicar, como, pero separando por intervalos y ahí quizás se pierde un poco de información, pero para poder utilizarlo tiene que estar por discreto. El robot ACM tiene una Oh, hay racha. alguien que ya todas buenas. Bueno. Vamos a ver si... Ya, ¿cómo decide un Random Forest la clasificación? Esta era la pregunta. No, creo que hay otra también. Parecía. Está buena esta pregunta.
Es confundible. La pregunta es si se saca el... Buena, todos lo tuvieron buena, así que no hay ni que explicar. Sí, todos lo tuvieron buenas. Son súper secos. Y sí, po, se elige el más común entre los árboles. La democracia. Buena, perfecto. Están ahí los puestos. Ya, otro verdadero y falso. Entrenar cada árbol de un random forest con un subconjunto de los atributos disponibles aumenta la diversidad. Dos personas faltan. 2 personas. Y cacha, la mayoría acertó. Verdadero. Están intercambiando. Sí. Ya, la penúltima. Un falso positivo es una predicción que era falsa, pero se predijo como verdadera. O ahí contestaron súper rápido. Oh, ¿verdad? Está muy fácil. Y esta es una usual confusión. Yo siempre cuando lo veo digo, a ver, ¿cuál era cuál? Falso, positivo, positivo, falso. Cacha, igual 13 personas acertaron. Sí, pues, y esto Sí, pues, un falso positivo es una predicción que era falsa, pero se predijo como verdadera. sí es confuso. Pero el falso positivo, el típico, eh, como los casos en que verdadero, falso, verdadero. Sí, quizá el verdadero y el falso confunden. Ya, pero sí, pues, el falso positivo, el típico que realmente es falso, de hecho que después se ve en la matriz de confusión, que realmente era falso y tú dijiste que era verdadero. En verdad dije lo que está literal textual, pero no más que eso. Y que también es un aspecto a considerar, porque a veces puede que el modelo sea mejor, que tengáis muchos falsos positivos, pero pocos true negative, o al revés. Entonces es como, la matriz de confusión te permite ver eso. Como hay contextos en el que, no sé, o el típico, el dilema que hablábamos, de si es mejor acusar a un inocente falsamente o que un culpable esté libre. Entonces, a veces los modelos se van a enfrentar como a esos dilemas y tú a través de la matriz de confusión o de los falsos negativos y todo eso, puedes ir como eh, viendo tú qué te conviene más, qué modelo te conviene más, qué hiperparámetros te convienen más. Y bueno, Ya, vamos a la última pregunta. la última. Cada nodo interno en un árbol representa un atributo. Faltan 2 personas. Denle, denle. Quedan 5 segundos. Ya, y es verdadero. Representan atributos, los nodos. Ahora, ganó tercer lugar. Vaya, que no sé quién es. CDM, segundo. Pero, Tommy. Tommy, ganaste el... ¿Quién es para el orgullo? Tommy, que levanta la mano. Anduvieron súper rápido. Ya, perfecto. No sé si tienen alguna duda de la materia antes de ver. Javi, no, creo que hablaste y no te escuchaba. No, dije solo ya. Ya. No sé si tienen una duda de la materia antes. Bueno, igual ahora vamos a ver como un Jupyter, pero también al final es materia. Así que los pueden ir preguntando.
Les voy a compartir pantalla yo ahora. Aquí estamos. Se ve bien, ¿cierto? El Jupyter. El Colab, en verdad. Sí, sí. Buena, vale. Ya, entonces lo que hicimos con la Javi fue, presentamos como un modelo general que básicamente se puede aplicar como los pasos que uno haría con cualquier modelo para aplicar un árbol de decisión, ¿ya? Y acá les vamos a ir explicando paso a paso, así que vamos. Entonces primero descargamos de la nube un set de datos, que acá les presentamos el set de datos. Veamos que cargue esta. Entonces es un set de datos que representa per cáfila, representa una persona, con ciertas características, por ejemplo, de colesterol, de sodio a potasio, esto ni idea qué es, pero es otro atributo, el, el sexo y todo. Y la label es el medicamento que necesita, ¿sí? Que puede ser A, B, C, X, E, Y. Entonces, bueno, lo típico, voy a abrir el La chat. Yadri dice que es blood pressure. Buena, qué culta. Entonces, bueno, lo primero que se hace típico, obviamente, es leer con pandas el read CSV. Estos son los pasos típicos que van a tener que hacer en la tarea. Y la tarea no está tan difícil, pero si es que siguen ordenaditos, como que van a hacer eso. Van a andar bien. Entonces, leemos el CSV, que los CSV en verdad por defecto vienen por coma, así que esto no es tan necesario. Los Excel vienen por defecto por punto y coma, ahí sí hay que poner. Y bueno, vemos el largo, en este caso tenemos 200 filas, 200 datos, ¿sí? Esta va a ser nuestra matriz X y esta va a ser nuestros labels Y. Y lo primero que se hace típico es separar. Quizás la primera parte va a ser un poco innecesaria, ya se manejan, pero solo para que tengan una estructura después cuando hagan la tarea. Sacamos de nuestra base de datos como los atributos que son X, independientes, perdón. Y acá los atributos que ¿Cuánto son creen, dependientes. ¿Sí, vale, Javi? cuánto creen que va a ser el shape del X? Eso. ¿Cuál debería ser si es que ya lo manejan? La forma de X y la forma de Y. Díganlo por voz alta. ¿Alguien sabe? Ya, vamos a mostrarlo entonces. La forma de X, acuérdense. Espérate, dice 200 por 5, sí. Ah, Benja perfecto. y Gustavo. Bacán. ¿Y la del I? Bueno, más fácil todavía. Entonces, 200 porque son 200 datos, que acá los vimos, 200 filas, y 5 porque son 5 atributos independientes. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y lo mismo para el I. ¿Sí? Entonces es 200,1, por así decirlo. 200, es solo el array. Entonces, acá es algo típico que se usa, que se acuerdan que nuestros datos no son numéricos, o sea, la mayoría, son strings. Y claramente, bueno, no todos en verdad, pero en particular el árbol de sklearn que vamos a usar nosotros no es capaz de leer strings, necesita números. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Convertimos esos strings a variables numéricas. ¿Sí? Y esto es algo típico que se usan, que no es necesario que lo entiendan, pero si es que le llega a tocar, alguien levantó la mano, José, creo. Dale nomás. Sí, yo tengo una duda con respecto a esto en específico, transformarlo en variables numéricas. Vale. No importa como qué números se separen, como por ejemplo ponte tú, ya bueno, lo de los tipos de drogas, que eran diferentes características, y ponte tú son 20 diferentes, que le asignen a una 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como que igual les pone un rango de separación, entonces la 17 va a estar mucho más separada de la 0 que la 1 de la 0, cuando en verdad son tipos de drogas y eso es algo cualitativo, no cuantitativo. ¿No Claro, sí. influye eso al momento de entrenar? En ¿De hacer un particular, análisis? en particular, la ventaja, por así decirlo, de los clasificadores es que te van separando como por valor. No es tanto como una regresión, ponte tú, que entre, no sé, pues que si estáis prediciendo el beta por el X igual ahí, y el X es mayor o menor, te va a predecir acá estáis separando al final los nodos. Entonces tú cuando recorrí el árbol, por ejemplo, cuando vais recorriendo el árbol,
va a ir separando como por el valor que toma en particular, y no como qué representa ese valor más allá, ¿cachai? Entonces, en teoría, no te importa tanto en estos casos. Como que al final basta que tenga el valor separado y está ahí. ¿Y entonces por qué no afecta? Porque está ahí, es un clasificador como para separar, piensa que este es un árbol, y tú vas separando, por ejemplo, si un atributo tiene el valor 1 y el otro 2, vaya a decir, ya, estos tienen un 1 y estos tienen un 2. Como que en teoría podría ser una A y una B, un C y un D, solo que el sklearn no lee los strings, solo lee números. Creo que Pero a lo que va separar. Cristian, ¿Sí? a lo que va Cristian es que, por ejemplo, si tienes una profundidad de árbol que en verdad te separa tus clases, entonces da lo mismo si le pones 0, 1, 2 o, no sé, 2, 1, 0. Como que al final igual va a decir como una es 1 y la otra es 2, entonces las voy a separar. Si es que alcanza a separarlas como de acuerdo a la profundidad, ¿cachai? Ya, Claro. entonces da lo mismo la distancia de los números, como 0 y 17 no es que van a ser más separados que 0 y 1, como al momento de entrenarlo. Ah, ya, te entiendo. O sea, mi problema es como al La, momento de o sea, entiendo al final cuál es el sí, sentido de hacer esto, pero al final no perjudica al momento de entrenar como la separación que pueden haber, que sean irregular. ya, perfecto. Yo no pondría las manos al fuego a que no afecta, la verdad, pero en teoría no. Bueno, siempre se usan el 0, 1, 2, 3, 4, la tabla continua. No pondría las manos al fuego de que no afecta, onda decir, ya voy a correr mi modelo con un 1, un 100, un 200, un 300, 400, pero a priori te diría que no. Ya, A vale, priori. vale. Pero en verdad lo que siempre hay que usar es el 0, 1, 2 como la escala directa. ¿Cachai? Eh, pero eso, entonces este es un típico del sklearn que nos presta la librería, que es preprocessing. Acá tú seteas tu modelo, que esto en verdad no lo tienen que entender, es como solo aplicar la librería. ¿Y eso qué te va a decir? Te va a decir, ya, entrenemos nuestro modelo de preprocessing con las variables f, m, y eso me va a convertir todos los que son f en un 0 y todo lo que es un m en un 1. Entonces decimos, ya, para nuestra matriz x, desde el inicio hasta el final, la columna 1, reemplázamela por lo que me dé esto, que va a ser estas mismas matrices, o sea, la misma matriz original, la columna 1, transformada en 0 y 1 correspondiente. Y lo mismo para los otros casos. Entonces, en el caso de que lo necesiten, ya saben cómo hacer esto, que llegar y aplicar con esta librería. ¿Sí? Es una buena pregunta la que me hizo José, creo, ¿era? Creo que lo corrí 2 veces. Entonces, Y no me pondría las manos al fuego, pero en verdad siempre que lo vaya a hacer, lo vaya a separar en números continuos, así que hazlo sí o sí. Y ya, pues tenemos entonces nuestro X y las labels, y ahora esta librería que quizás ya la conocen, pero es una típica que en verdad es muy simple, pero súper útil para separar nuestro set de datos en train, test y en este caso validate también. Entonces, ¿qué te hace esto? Le pasas tu matriz X y tu Y, y le dices el tamaño del test. En este caso, el 20% se va a ir a test y el 80% se va a ir a train. Entonces, el primero queda con el 80% y después el test volvemos a dividirlo en dos para que nos quede mitad y mitad. Entonces, nos va a quedar 10% el validate, 10% el test y 80% el train. ¿Estas cosas la conocen? ¿Estoy repitiendo o no las manejan todavía? Dígame usted. Y bueno, acá el 80% claramente, yo no por lo menos. Bueno, el 80% va a ser train, el 20% test, perdón, el 10% test y el 10% validate. El random state, en verdad, no sé ni para qué lo puse, pero es básicamente como, no sé si se acuerdan en R cuando hacemos la semilla, plantamos una semilla, como para que siempre que ejecute el Jupyter te dé los mismos valores. Como que al final estás diciendo, ya voy a usar este random state, esta semilla, para que siempre que ejecute me dé los mismos valores y es algo que siempre se ocupa como en estadística. ¿Qué test size recomiendan ustedes? He visto diferentes valores. En verdad eso depende mucho, no es algo recomendable universal. Depende de los datos y de cuántos datos tenéis. No podría recomendarte como algo universal. Y de hecho generalmente te van a... como que tú podéis testearlo de partida, como ver qué tan... Por ejemplo, si usáis demasiado training y poco test, quizás te quede muy sobreentrenado y todo eso, entonces tengáis que bajarle
Como que ahí va a ir regulándolo, pero no hay algo universal. Y eso, pues, no sé si se va entendiendo por ahora esto. Entonces estas librerías siempre las van a usar, así que para modelos de inteligencia artificial ya las saben. Y ahora vamos a crear nuestro clasificador, que es el Decision Tree Classifier. Entonces dsklearn lo importamos. En este caso le vamos a dar el criterio en entropy. Acordémonos que también está el criterio Gini. El max depth, la profundidad máxima. Y eso. Y acordémonos que también en este caso lo vamos a hacer con el Decision Tree, pero muy análogamente podemos hacerlo con el Random Forest, que es lo mismo, pero va a recibir el número de estimadores, que es el número de árboles. Sophie dice, entonces el Random State Tree es el valor por default. No sé a qué te referís por default, pero mira, te voy a mostrar una diferencia, por ejemplo. .get. Le vamos a sacar el random, o dejémosle el random state. Y va, no un pandas me equivoco. Por ejemplo, mostremos los 5 primeros. Ya, entonces estos valores son, y ahora si lo tomo sin el random state, o sea, si lo corro 20 veces, me da 20 veces los mismos valores. ¿Sí? ¿Se fijan? Pero ahora si le saco el random state y lo corro de nuevo, lo vamos a correr en otro para que se note. Me da otros valores, ¿se fijan? Y cada vez que lo corra, no, parece que en Jupyter, bueno, se queda guardado la ejecución. Pero si es que yo cierro el entorno de ejecución y vuelvo a ejecutar todo de nuevo, me va a dar otros valores aleatorios. Entonces, ¿qué te permite esto? Como plantar una semilla y dejar decir, ya, siempre que lo corra, quiero tener los mismos valores. Entonces, no deja de ser aleatorio, pero siempre voy a tener los mismos valores porque estoy dentro de la misma semilla. Es algo típico que se usa. No sé si se entendió, quizás Javi se entendió. O sea, está bien explicado, pero Ya. lo que hace el random state es como la reproductibilidad del experimento, como que te dé valores siempre como parecidos a los que ya te dieron. Eso. Se entendió, pero eso significa que uno puede elegir como cualquier número para el random state mientras siempre sea el mismo, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Sorry, estaba justo leyendo el chat. No pesqué. Está bien. Que se entiende que el random state es como para guardarlo y que sea como que uno lo pueda correr de nuevo, que sea aleatorio pero guardable. Pero Sí. eso significa que si es que lo guardáramos en un 3, en un 4, cualquier número, da lo mismo mientras sea el mismo, ¿verdad? Sí, de acá a veces usan 3 millones, no sé, da lo mismo. ¿Cachai? Perfecto, gracias. Es como una semilla. Sí, es como, esto se usa porque si yo una vez obtuve, no sé, resultados anormales y quiero volver a replicar ese test aleatorio, poder tenerlo guardado o poder saber cuál era el caso. Y justo estaba leyendo, hay que correr. Ya, parece que era esto. Y si lo corremos de nuevo. Va. Espera, que estoy poniendo algo que pusieron en el chat, que parece que esto, si corro de nuevo esta librería, claro, porque la estoy importando de nuevo y me va a dar valores aleatorios nuevos. Eso. Si es que José me decía por interno que como no corrí de nuevo esta librería, no se me actualizaron los valores, sino que se quedó guardado el Xtrain de nuevo. ¿Sí? Entonces acá se fijan que me va tirando de nuevo nuevos valores. Que soy pavo, no corrí esto de nuevo, entonces obvio que iba a tener los mismos valores. Sí, perfecto. ¿Y qué más dijeron? Los hiperparámetros se van ajustando solo o manualmente. Manualmente. De hecho, el dataset de validación es exactamente para eso. Ponte tú en la tarea, te pueden decir, obtenga el mejor, ¿cómo se llama? El mejor criterio entre Gini y la entropía, obtenga el número óptimo de profundidad o de número de árboles, todo eso tenés que ir testeándolo tú manualmente a través del test de validación. Sí. Entonces, ¿cacharon esto del random state? Que si corro esta vez cada vez de nuevo, me va a tirar valores de nuevo. En cambio, si lo corro con el random state, me va a tirar siempre lo mismo. Y sigamos. Si se me pasó alguna pregunta por ahí, dime. ¿Puedes subir un poquito? Subo.
que ahí cuando ya entiendo que lo que queremos hacer es dividir todos los datos en 80 para training, en 10 para testing y el 10 para validar, ¿Sí? pero ahí no entiendo bien cómo lo estás haciendo. ¿Estás primero Dale. sacando el 20% para dejar el 80 en training o cómo? Sí, mira. Esta al final, esta librería recibe un test size, bueno, también puede recibir un train size, pero en este caso hicimos un test, y te dice, estos que estén a la derecha, perdón, estos que estén a la derecha acá, porque el orden es xtrain, xtest, y train y test. Entonces, todos los que son test van a tener el 20% de los datos, o sea, el xtest y el itest. Y todo Ah, lo ya, que ok. es train va a tener el 80%. Entonces, acá volvemos a dividir lo que nos dio el itest, porque tiene el 20% de los datos, y lo dividimos en mitad y mitad, que vendría siendo a la larga el 10% y 10%. ¿Sí? ¿Me explicáis? Ah, ya. Ya creo que capté. Ya, muchas ¿Ya? gracias. Sí, esto es chistoso porque uno lo ve tan obvio, pero ¿cómo se llama? Pero es súper útil, uno siempre lo termina ahí usando. Ya, Perdón, una entonces, pregunta. dime, Para Sofía. ahorrarnos como dolores de cabeza por name error, en esta librería siempre las X son mayúsculas y las Y minúsculas, porque por lo menos en la celda en la que estabas. Es que estas son variables, no es que en la librería no estoy Ah, aplicando pero nada. en el fondo si es que algún método o algo de la librería tiene X e Y, no es que eso sea como, ¿cómo se llama? Convención para toda esta librería. Sí, de hecho en los modelos de Machine Learning siempre por convención se ocupa el X mayúscula para el train y el I minúscula para las labels, si es que a eso te referís. Ya, buena, gracias. Sí, es convención, siempre usáis de esta manera. El X mayúscula para tu matriz de variables dependientes y el I minúscula y lo separáis por test y train. Sí, esa es convención. Entonces ya, volvamos con el clasificador. Acá le vamos a hacer con el criterio de entropía y le vamos a decir ya, que el máximo recorra 2, o sea, máximo una profundidad de 2. Y esto es lo típico de siempre. Primero definimos el clasificador y después lo entrenamos. ¿Sí? Y ahora predecimos. Para predecirle tenemos que pasarle, primero, acuérdense, para setear los hiperparámetros le pasamos el de validate. Esto nos va a tirar el ipred predecido de validate. Y después que ya tengamos, digamos, ya tengo mis parámetros óptimos, después lo testeo con el dataset de test. Entonces acá predecimos, y de hecho podemos ver qué nos predice. Y no corrí la celda. Entonces, este es nuestro predecido. Claramente va a tener un largo de 20 también. Y ahora calculamos la precisión de la predicción. Entonces, hay dos formas de calcularlo, en verdad. Más que dos formas, está la forma de importar la métrica de sklearn, porque sklearn ya tiene todo hecho, básicamente. Entonces, importamos la métrica, que es accuracy score, y le pasamos el teórico que tiene que ser versus el que predecimos nosotros. Y nos va a dar el porcentaje de acierto. 85. O teóricamente esto es así. Entonces, ipred tiene que ser igual al validate, y esto me va a retornar un array en que sea 1 o true en caso de que ambos sean iguales, y 0 en caso de que sean distintos, para cada posición del array. Entonces sumo todos esos y me da la cantidad de unos y lo divido por el total. Y eso me da la curva. ¿Se entiende la forma teórica de calcularlo, cierto? Que esto también lo van a ocupar en la tarea. Si estos modelos así son más o menos estándar. Y perfecto. Javi, ¿se va entendiendo? ¿Tú creí? No hay ninguna pregunta. Ya, perfecto. Se entiende, dijo la Y Sofi. bacán. Entonces, acá lo que vamos a hacer, este código en verdad no lo pesquen. Es solo para hacer un gráfico, no digo nada que con... José tiene una pregunta. Dale, Dale. José. Sí, es sobre la accuracy que sacaste. ¿Qué como parámetro de precisión nos recomiendas usar aparte de ese? ¿El AUC score o qué otros parámetros son buenos para ver que también ¿Cuál estamos dijiste? aplicando? El AUC score. ¿Cuál es ese? A ver, escríbelo. Dale, Eh, lo escribo mucho. sí, no, la verdad no lo conozco. A ver.
Googleémoslo. Se encuentra, te digo en qué librería está, o sea, también es de scikit-learn. Use score. Está en Metrics también. Veámoslo. Compute area under the receiver operating charity curve. Ah, ya. Sí, esto me imagino que sirve más para casos continuos. Probablemente. En los casos de los clasificadores, sin conocer mucho eso, pero te diría que en los casos de clasificadores siempre hay que ocupar el accuracy, que es al final el porcentaje de acierto más directo. ¿Cachai? Porque esto, como son casos binarios, o más que binarios, son casos discretos, tú podéis calcular súper fácilmente como el porcentaje de acierto, ¿no? Es como dividir los casos favorables dividido en los casos totales. Como que no tiene más ciencia. Para estos casos siempre ocupa el accuracy directamente. Ya, ¿y cuáles son los casos continuos? Como un ejemplo. No sabría decirte a priori un caso continuo, la verdad. Un caso de probablemente más en materia más, bueno, en deep learning, cuando optimizáis como las funciones, la logística, la regresión y todo eso, ahí tenéis casos continuos que quizás sea más aplicable. Pero Ya, a ver. para la materia de acá no sabría, creo que no sé si hay un caso. Ya, y otra Pero métrica otros de casos precisión. continuos, Ah, ¿Qué, Javi? dale tú. que pueden ser como, yo soy una IPRE que hay que como ver el estado del mundo que es el robot, y como esos estados del mundo son continuos. Ahí se usan otras métricas, no sé Claro. exactamente cuáles, pero igual siempre sigue mandando como el accuracy. Sí, Como que el más... para los discretos esto es como súper directo. Ya, ¿Y a qué? ver, y otra Eso. que recomienden, otra métrica que recomienden para analizarlo también, como la precisión. Mira, la métrica más directa que se ocupa para esto son las matrices de confusiones, como para ver el porcentaje de falsos positivos, falsos negativos, todo eso, que al final va muy ligado obviamente al accuracy. Pero para esto no necesitáis más métricas, al menos yo no me suena otra útil. No sé si tú, Javi. Ya, Lo perfecto. podría Eso es. buscar en papers, pero así como Sí. aprendérmelo de memoria, no lo sé. Sí, no, después para los temas de deep learning o de optimizar funciones continuas hay ya mucho más, pero mucho más teóricas, que por acá no las vemos. Gustavo Toro dice Precision Score también, creo. Buena, ahí la podemos buscar. La dejamos. Sí, pero ese Carlern ya tiene todo lo que se le ocurra prácticamente está hecho. Veamos este. The precision is the ratio where is the number of true positive. Claro, ya acá tenía otra que te serviría. Este caso en particular, por ejemplo, sería en que tú valorís mucho los true positive y que digáis, no, yo no puedo tener ningún, que yo quiero que todos mis errores sean true positive, por ejemplo. Perdón, que todos mis fallos, de hecho acá lo divide por false positive. Entonces le da mucha importancia a los false positive, ¿se fijan? Si el false positive es muy grande, esta división va a ser muy baja. Entonces digo, ya yo por ninguna razón quiero un false positive, pero los positivos falsos, o sea, los negative, o ¿cómo se dice? me confundí, están los false positive y los true negative, eso. Los true negative, se fijan que en este caso como que le da lo mismo, dice ya, filo, puedo dejar pasar los true negative, pero los false positive no los puedo dejar pasar. Y eso va muy de la mano con lo que le dije que dependiendo del contexto, como de interacción, yo puedo privilegiar ciertos errores y otros no. Como que para eso va un poco el testeo. Buenísimo, gracias por el dato, Gustavo. Perfecto, entonces ahora le voy a mostrar esta imagen, que el código no es relevante, pero esto es como, más o menos cómo funciona el árbol cuando detrás del código. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué pasa? Partimos nosotros de nuestro dataset de 160 datos, acuérdense en training. Entonces, acá tenemos todos los datos y en el value vemos como la clase a la que pertenecen cada dato. Esto nos dice que 19 datos pertenecen a la primera clase, que vendría siendo clase A, drug A. Drug A, el 14 pertenecen al medicamento B, 14 al medicamento C, 42 al medicamento X y 71 al medicamento Y. Por lo tanto, la clase representativa del nodo es el Y. ¿Sí? Y en particular el dato, no el dato, la columna, digámoslo, o el atributo más relevante es el del sodio. Y nos dice que se da que es menor o igual a 14,638.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente que de nuestra columna del data frame, el más importante para poder decidir en ese caso, es el NH2K. Y nos dice que 71 de los 160 datos son clase I. Por lo tanto, que yo tendría que pensar, digo, ya prácticamente la mitad son clase I, así que me conviene separar todos eso en una clase, porque son prácticamente la mitad. Todo eso en una clase, y la entropía de todo eso van a ser cero, porque son todos iguales. Cuando son todos iguales, la entropía es cero. Entonces, esta ya minimiza la entropía, no puede ser menor, y acá la dejo al otro lado todo el resto, que vendría siendo todos los mismos, pero sin los clases I. Y acá en este caso digo, ya, la clase más representativa de este es la clase X, porque hay 42 que son X, ¿sí? Entonces, esa es la forma, no sé si se entiende más o menos lo que estoy mostrando, quizás es un poco enredado, pero esa es la forma en que el árbol por detrás va minimizando la entropía. Entonces, se fijan que en cada, digamos, pasillo, en cada nivel del árbol, tengo que tener una entropía menor. Acá parto de un 2, acá de 1.8 más 0, 1.8, acá 0.9 más 0.8, aprox 1.7. Entonces, en cada una va minimizándose más. En este caso, nosotros le dimos a nuestro árbol max depth igual 2, así que hace máximo 2. Pero acá yo podría seguir minimizando la entropía. No sé si se entiende cómo va funcionando. De hecho, acá si ponemos igual 4, vamos a ver de nuevo. Claro, acá tenemos subió de 85% a 95%. Y vemos cómo queda. No sé por qué puse esto acá. Y vemos ahora va a tener 4 niveles. ¿Se fijan? Entonces acá yo sigo minimizando hasta hacer la entropía lo más bajo posible. Y claramente esto es un árbol súper chico. Esto es un árbol súper chico, pero hay árboles gigantes en que si yo sigo bajando, claro, voy a separar a tal nivel de que todos mis datos van a estar separados a nivel atómico, pero eso también puede ser malo, porque puede ser que detectó características que solo se daban en el training set, pero que en verdad busqué tan profundamente que eran características que eran demasiado específicas para ese training set, pero no se dan siempre, por lo tanto después voy a tratar de buscar esas características y voy a decir, en el test no se da, por lo tanto va a ser mala la predicción, ¿sí? Y finalmente, y muy útil, la matriz de confusión, que este código tan simple lo van, probablemente sí o sí lo van a usar, lo pueden reciclar para la tarea. Ahí le ahorro una búsqueda. Y que le hice ahora, shape of base value is for... ya. Creo que me falta correr. Déjenme correrlo desde arriba. Entonces la matriz de confusión básicamente me detecta los... Oh, estoy mal. Creo que tenéis que correrlo de más arriba, como los Y, X y los Y. ¿dónde quedó el indices imply 5,5? List set de I. Parece que es acá. Filo, acá le puedo hacer, por ejemplo, 1,5, 1,4. Sí, en verdad yo creo que corriéndolo desde arriba lo voy a arreglar más. Y ahí sí. Entonces, claro, es que lo que pasó del error es que en el I no quedó ningún dato de una clase. Entonces el set me resta esa clase y por lo tanto, como son 20 datos solo de validate, puede darse eso. Hagamos con el random state 3 para que no pase eso. No sé si se entendió lo que dije. Como son solo 20 datos, acá era muy probable que una de las clases no quedara, por lo tanto en la matriz de confusión no va a quedar incluida. Así que hagámoslo con el random state igual 3. No, si es que no pasa de nuevo, si tenemos suerte, si no da lo mismo. Sí, veamos cuál es la que no se está haciendo. Print I.
Igual no estamos consiguiendo el 100% de la accuracy como antes. Sí. Mira, el A, X, Y, B, C. Ah, no, si están los 5. Me equivoqué. Y.sort. The F shape of pass value is 4,7 in this imply 5. En el. ¿Dónde? Estoy sí o sí ocupando una variable erróneamente. No sé si la cacháis cuál. CM, Confusion Matrix y Validate. No sé, pero la matriz de confusión te da 4×4. Sí, Como que no estáis obteniendo los datos para una de las drogas. Para uno de los medicamentos. claro. O filo, lo voy a correr desde cero, quizás se me pasó algún dato. Y al tiro. Ya. Vamos a libret para ver que esté ok. X, Y, A, X, Y, B, C. Perfecto. Sí, ahora sí. Sí, ahora el I tenía todos los datos. Entonces debería, en teoría, funcionar. Ya, perfecto, ahí sí, perdonen. Entonces, acá está la matriz de confusión. Entonces, ¿qué nos dice Regla de esto? nuevo, ¿no? ¿Cómo, Javi? Regla de nuevo. La Va, matriz. esquivado. Sí. Entonces, aquí está la matriz de confusión. ¿Qué nos dice esto? Bueno, usamos un mal caso porque logramos 100% efectividad. Pero esto, usemos un caso con menos efectividad. Pero enséñales con el caso de Ah, ya, perfecto. efectividad. Como para saber lo que estamos viendo. Vale. Entonces, ¿qué pasa en este caso? De hecho, esta es la misma matriz que acá, pero está más bonita, como con un heatmap. Entonces, por ejemplo, en todos los casos en que teóricamente la línea vertical nos dice el valor teórico que debería tener cada fila, y la línea horizontal, el eje horizontal, nos dice el valor que nosotros predicimos. Entonces, acá estamos diciendo que el 100%, o sea, el 1.0 de los datos, 100% de los I lo predijimos bien, como I. La diagonal al final te dice los aciertos y los restos te dicen los fracasos. De hecho, acá lo estamos haciendo normalizado. Si queremos podemos hacerlo no normalizado. Entonces, claro, acá hubo 8 datos que teóricamente eran I y nosotros lo predijimos correctamente como I. Hubo un dato que teóricamente era A y nosotros correctamente lo predijimos como A. Y así, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si acá tuviéramos un 5 en este que estoy señalando, quiere decir que hubo 5 datos en que eran teóricamente I, pero yo los predije como A. Entonces la matriz de confusión es visualmente súper útil, porque nos dice como por ejemplo, si yo no quiero que por ningún motivo uno que tenía que ser I le asigne un A, quiero evitar por todos los casos de ese errores, voy a tratar de optimizar mis parámetros de manera que no obtener ese error. ¿Sí? Y también puedo hacer otras formas, como en las imágenes, no sé, cuando tenéis caras felices y tristes, podéis decir, ah, ya, las tristes se están confundiendo mucho con las felices, tengo que separarlas más, cosas así. ¿Qué imágenes quizás les toquen la tarea? ¿Quién sabe? Preguntaron en una pregunta, ¿por qué hacíamos el list de I y de I-sort? Sí, lo que dice Alex. El set quita los duplicados, el list permite usar sort. Y el sort básicamente te ordena por el string. Entonces me deja el A primero, B, C, X, Y. El sort simplemente ordena, para tenerlo ordenado acá. Y el set te elimina los duplicados. Eso. ¿Se entendió lo que hicimos, no? De hecho, creo, ahí terminamos, así que ahora los dejamos ustedes. Correlo, a lo mejor Ah, con claro. menos accuracy para que vean cómo queda Perfecto. la matriz de confusión. ¿Dónde lo defino? Acá. Por ejemplo, acá ya sabemos que tenemos menos accuracy. Claro. Entonces, acá, por ejemplo, hubo 2 casos que están fuera de la diagonal, o sea que fueron errores, y que estos teóricamente eran C, y yo los predije como X. Y acá lo mismo. Hubo un caso en que teóricamente era B y yo lo predije como A. Si lo normalizamos, podemos ver el porcentaje
de error para cada label. Entonces, por ejemplo, en la X, el 80% lo predije bien y el 20% mal. En el A, perdón, al revés. El A, 50% lo predije bien y 50% mal. No, lo dije bien. El X, Está bien. 80% lo predije bien y el 20% mal. ¿Sí? Esto es súper útil y lo van a usar con probabilidad 1 en la tarea. Así que acá lo pueden. Y eso, en general. Ahora aprovechen de preguntar ustedes. ¿Duda? Mm, ¿Se entendió como la interpretación de la matriz de confusión? Porque en verdad es muy útil que la Sí. sepan leer. Bueno. Y el arbolito, en verdad, el arbolito es súper intuitivo igual. Bueno. Después van a entrar en la materia que es un poquito quizás menos intuitiva, pero hasta acá es súper razonable. Alguien levantó la mano, Vicente, creo. Sí, hola. ¿Podrías explicarte de nuevo cómo funciona el algoritmo? De hecho, como el diagrama ese. Ya, mira. Esto es Gracias. como gráficamente lo que está ocurriendo detrás del código, que por detrás es como lo que vieron en clase. Entonces nosotros partimos, piensa que este nodo, el inicial, son todos tus datos. No, yo no he dividido nada. Yo parto con todos mis datos juntos, ¿sí? Y yo sé que todos mis datos juntos tienen una entropía de 1.921, ¿vale? Los 160 datos. Entonces, acá yo voy a buscar la clase representativa, la label representativa de mis 160 datos, en este caso es I. ¿Por qué? Porque hay 79 datos que son I, o 38X, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a buscar el algoritmo? Va a buscar la forma de dividirlo, de minimizar el desorden, la entropía. Y en este caso, ¿qué forma le conviene? Yo estoy viendo, el 80%, o sea, perdón, el 50% de las samples son Y, y el resto se divide entre las otras 4. Entonces, ¿qué me va a convenir? ¿Qué dice el algoritmo por detrás? ¿Qué me va a convenir para minimizar la entropía? Hacer el corte ahí. De decir, ya, mitad y mitad, 79 vengan para acá y los otros 81 para allá. ¿Y por qué? Porque la entropía que va a sumar este va a ser 0. ¿Se fijan? Porque son todos iguales, son de la misma label. Y después nos va a quedar la otra mitad, que la otra mitad son los 81 y que van a estar más o menos más similarmente distribuidas entre X, A, B y C. Entonces, ¿cuál es la clase representativa? Estoy haciendo como una versión muy simplificada de lo que ocurre. ¿Cuál es la clase representativa acá? Es el X, ¿sí? La entropía claramente se minimizó, pero yo quiero seguir minimizándola. Y bueno, este es el atributo como que más me permite diferenciar, en otras palabras. En este caso yo estoy diciendo que, para este set de datos, el atributo que más me permite diferenciar o disminuir el desorden, como para poder diferenciar por clase, es el BP. Entonces, ¿qué va a decir acá? Va a decir, ya, probablemente me convenga dejar una clase con algunos X, o sea, con la mayoría de X, y la otra clase con el resto básicamente, pero en este caso, a diferencia del anterior, si se fijan, el anterior yo los dejé puros Y porque eran demasiados Y la entropía era 0. En este caso yo junté los X con el C y junté los A con el B. ¿Por qué ocurrió eso? Porque probablemente si yo acá le ponía solo X, la entropía, o sea, más que probablemente así es, si acá le ponía solo X, claro, la entropía acá iba a ser 0, pero este número iba a ser más grande acá y el total iba a ser mayor. Por lo tanto, no me convenía separar el X solito y dejar el ABC, sino que me convenía dejar el AB en uno y el XC en otro. Entonces, al final, el algoritmo decide dónde cortar y a través de qué parámetro es como el más significativo para cortar, de manera de minimizar la entropía. Y así va sucesivamente si es que yo sigo dándole una mayor profundidad. El caso óptimo es que encuentre pura entropía 0 ya, y que probablemente ya encuentre overfitting. Pero eso, Ya. como en términos muy Y, simplificados, más allá de lo teórico full que vieron en clase. y para dividirlo usa un atributo. Por ejemplo, no sé, en el penúltimo usa el BP para dividir en los dos Eh, cuadros de abajo. sí, no necesariamente. Al final ahí lo que te está diciendo es como el atributo que fue más importante para tomar la decisión de dividir y minimizar la entropía. ¿Cachai? Que en este caso fue el BP. Pero no necesariamente me fijo en solo un atributo. ¿Cachai? Ya, Al perfecto. final lo que voy a dividir son las clases, pero puede que
los atributos sean tan homogéneos que ninguno me aporte más que otro o cosas así, no necesariamente por atributo. Muchas gracias. Pero sí, al final cada clase también se ve representado por un atributo, si es que por ahí va la pregunta, como que va a haber un atributo que sea el representativo de la clase. Y eso. Igual el algoritmo full explicado está en las diapos, para que le echen un ojo. Quizás un complemento de ambos es súper útil. Y eso, no sé si tienen más dudas o están súper. ¿Me dicen ustedes? ¿Cuándo les publican la tarea? Creo que el 16, no, Esa era mi pregunta. creo que el 14, que no te lo confirmaría, pero creo que el 14. Y se entrega el La 28. última fecha estimada que nos dieron era el 14. Sí. Yo tengo una duda más administrativa. ¿Saben cuánto va a durar la tarea? 2 semanas exactas. Y no está tan difícil la tarea. O sea, no está la versión final todavía, pero en verdad es súper más o menos estándar. Entonces, si estudian un poquito como de los modelos y si se apoyan en la ayudantía, de hecho esta ayudantía la hicimos pensando igual en ayudar en eso, ¿qué clasificador se usará? Bueno, en verdad no sé si podemos hablar mucho Medio de la tarea, spoiler. pero Pues, probablemente van a usar todos. Van a usar más de uno. El SVM, el que vimos ahora. Probablemente van a usar más uno y probablemente los van a comparar. Digo probablemente porque no les puedo confirmar nada, pero en verdad es lo que van a hacer. Van a usar. Y por eso les recalcamos como lo del validate, como para ver los hiperparámetros. ¿Cuáles son los datos? ¿A qué vas a preguntar? ¿De la tarea? ¿Te referí? Supongo que sí. Bueno, los datos se los van a pasar cuando les publiquen la tarea. Ah, sí, era un chiste, ¿no? ah, No caché, pero- Y eso, voy a dejar de grabar.